Mi nombre es Helios Fonseca Drummond, 82 años, antiguo gerente de distrito de una red de distribuidoras de material eléctrico que hoy ya ni siquiera existe. 3 hijos, una viudez de 3 años que pesa como una viga de hormigón en el centro del pecho, y un silencio dentro de casa que ya no consigo distinguir del silencio que existe dentro de mí. Puse las camisas en la lavadora porque era el único motivo que conseguía inventar para salir de casa aquella madrugada. No se trataba de la ropa, se trataba de no soportar más aquellas 4 paredes del apartamento en el barrio de El Retiro, que durante décadas fueron sinónimo de estabilidad y que ahora parecían apretar a cada hora que pasaba. Me senté en un banco de plástico duro y me quedé mirando el tambor girar. Y fue en aquel movimiento circular, repetido y sin rumbo fijo, que me vi. Pasé 50 años construyendo una identidad muy clara en mi cabeza. Yo era el hombre que no se equivocaba. O mejor, yo era el hombre que, cuando se equivocaba, siempre tenía una buena razón para ello. Trabajé más de 60 horas a la semana durante décadas. Proporcioné techo, colegio privado, viajes en vacaciones, universidad pagada para los 3. Creía, con toda la convicción que un hombre puede tener, que proveer era lo mismo que amar, que proteger era lo mismo que estar presente, que corregir era lo mismo que cuidar. Mi hija mayor se llama Claudia. Ella tiene 56 años, vive en Alcorcón y me llama en las fechas señaladas con una puntualidad que, si fuera honesto, parece más obligación que deseo. Mi hijo del medio es David, 53 años, arquitecto. Vive aquí mismo en Madrid, pero podría estar en otro continente por lo poco que lo veo. Y el menor es Renato, 49 años, que se fue a Valencia justo después de terminar la universidad y construyó una vida tan lejos de la mía como pudo. Durante años culpé a los 3 por este distanciamiento. Me decía a mí mismo que estaban demasiado ocupados, que su generación era diferente, que no tenían el mismo sentido de familia que yo había aprendido con mi padre. Pero aquella madrugada fría de julio, con el vapor de las máquinas calentando levemente el aire helado de Madrid, dejé de mentirme a mí mismo. Fui yo quien construyó el muro. Ladrillo a ladrillo, año a año, decisión a decisión. Y ahora estaba atrapado detrás de él, sin saber más cómo era la voz de mi propia hija cuando reía de verdad, sin saber lo que David soñaba construir aparte de edificios y sin tener la menor idea de lo que Renato hacía en sus tardes de domingo. La claridad empezó a aparecer con más fuerza 7 años atrás, en mi 75 cumpleaños. Marta, mi esposa, había organizado una cena en el restaurante que solíamos frecuentar desde los tiempos en que los hijos eran pequeños, un lugar en la Latina con aquel olor a ajo y vino tinto que siempre me hacía sentir más ligero. Los 3 vinieron, las esposas, los maridos, los nietos. Parecía perfecto por fuera. Pero en medio de la conversación, David comentó que estaba considerando rechazar un proyecto grande porque quería tener más tiempo con sus hijos. Y yo, como siempre hice toda la vida, no dudé. Dije que aquello era un error, que la oportunidad no llama 2 veces, que la responsabilidad viene antes que la comodidad. Hablé con la convicción de quien siempre creyó que tenía razón. Ni esperé a que terminara de explicar su razonamiento. David no gritó, no me enfrentó. Solo bajó los ojos al plato,
Soltó un suspiro profundo y dijo con una calma que fue más dolorosa que cualquier discusión: «Gracias, papá. Había olvidado que tú tienes todas las respuestas». El silencio que vino después de aquellas palabras fue el silencio más pesado que jamás había soportado. No había ira en la voz de mi hijo, había cansancio, un cansancio antiguo, acumulado a lo largo de décadas de un padre que siempre llegaba con la conclusión antes de escuchar la pregunta. En aquel instante, por primera vez, percibí que mis hijos no querían mi sabiduría, querían mi presencia, y yo nunca supe cómo ofrecer eso. Cuando Marta se fue, 2 años después de aquella cena, lo poco que aún nos unía se desmoronó por completo. Ella era el puente. Ella era quien transformaba mi frialdad en algo que parecía cuidado, quien tomaba mi silencio y lo envolvía en palabras amables para entregar a los hijos. Sin ella quedó solo un hombre viejo sosteniendo un teléfono que casi nunca sonaba. Durante 3 años viví en aquel silencio. Me levantaba temprano sin tener a dónde ir. Desayunaba solo mirando por la ventana el movimiento de la calle abajo. Veía las noticias sin prestar atención. Dormía temprano porque la noche era demasiado larga. Y una sensación fue creciendo dentro de mí, una sensación que me negué a nombrar por mucho tiempo, pero que aquella madrugada en la lavandería finalmente le di un nombre: soledad. Una soledad que yo mismo planté, que regué con orgullo y coseché con los brazos abiertos, sin darme cuenta de lo que llevaba. Me quedé allí sentado observando mis camisas viejas girar en la lavadora, esas camisas que Marta elegía para mí en las rebajas de fin de año, y de repente percibí que estaba llorando. Sin drama, sin sollozos, solo un hilo de lágrima bajando por el rostro de un hombre viejo en una lavandería vacía a las 2 de la mañana. Y aquella lágrima, más que cualquier cosa que yo hubiera sentido en los últimos años, parecía honesta. Fue allí donde tomé una decisión. Si aún hubiera alguna posibilidad de salvar lo que quedaba de la relación con mis 3 hijos, yo necesitaría ser el primero en escalar el muro que yo mismo había erigido. Y el primer paso era el más difícil de todos: pedir disculpas sin poner ningún pero en medio. Durante toda la vida mis disculpas venían acompañadas de justificaciones. Lo siento por haberme perdido tu partido, pero necesitaba trabajar. Lo siento por haber sido duro, pero necesitabas aprender. Finalmente entendí que una disculpa con un pero al final no es una disculpa. Es un argumento envuelto para regalo. Tomé el móvil y busqué el nombre de David en la lista de contactos. Hice aquella pausa que uno hace cuando sabe que al otro lado de la línea puede haber una puerta cerrada. Pero marqué. Y cuando él contestó con una voz cautelosa, aquella voz de quien ya ha aprendido a prepararse para lo que el Padre va a decir, respiré hondo y hablé sin ensayo, sin defensa, sin el menor rastro de autoridad. David, lo siento mucho por no haber estado presente. Siento mucho haberte hecho sentir que nunca eras suficiente. No hay excusa para eso. El silencio que vino esta vez era diferente. Era un silencio que respiraba. David se quedó en silencio por unos segundos que parecieron más largos que cualquier conversación que ya habíamos tenido. Y entonces dijo, con una voz que no escuchaba hacía tiempo, una voz que aún tenía algo de niño: «Papá, necesito pensar».
Colgué el teléfono y me quedé sentado en la lavandería hasta que la ropa se secó, con el corazón latiendo diferente, no aliviado, no feliz, pero de alguna manera más completo de lo que había estado en años. Aquella semana hice algo que jamás había hecho en la vida. Consulté a una psicóloga. La doctora Fernanda, de 40 y tantos años, con consulta en una casa de la calle de Alcalá, en Madrid, me recibió con una calma que me desarmó desde el principio. Nunca fui de hablar sobre sentimientos. En mi generación, el hombre llevaba las cosas solo y seguía adelante. Pero me senté en aquella silla, miré a aquella mujer que no conocía y me derrumbé más de lo que me había derrumbado en décadas. Conté sobre Marta, sobre los hijos, sobre las 5 décadas de una identidad construida sobre el cimiento de la razón absoluta. Ella me escuchó hasta el final, sin interrumpir, sin anotar nada. Y cuando terminé, ella dijo una cosa simple que quedó dentro de mí como una semilla. Usted pasó toda la vida siendo fuerte por los demás. Quizás sea hora de ser vulnerable por usted mismo. Vulnerable. Pasé toda la vida tratando esa palabra como sinónimo de debilidad. En la empresa, la vulnerabilidad era cosa de quien no estaba preparado. En casa era algo que los hijos podían tener, pero que yo necesitaba compensar con firmeza. Ahora, a los 82 años, estaba descubriendo que la armadura que usaba para parecer inquebrantable era exactamente lo que había alejado a todos los que amaba. El segundo paso fue renunciar al papel de profesor. Toda mi vida creí que si no estaba enseñando, no estaba siendo padre. Pero Claudia, David y Renato ya tenían 50 y tantos años. Ya habían criado a sus propios hijos, construido sus propias historias, acumulado sus propias cicatrices. No necesitaban orientación. Necesitaban a alguien que fuera testigo de en quién se habían convertido. Llamé a Claudia una tarde de sábado. Ella contestó sorprendida, porque yo nunca llamaba sin un motivo específico. Le pregunté cómo estaba, de verdad, sin agenda, sin tema preparado. Ella comenzó a contarme sobre una dificultad que estaba enfrentando en el trabajo, sobre una compañera con quien la relación se había agriado. En otro tiempo yo habría interrumpido en la segunda frase para ofrecer una solución. Pero esta vez me contuve por dentro y me quedé callado. La dejé hablar hasta el final. Y cuando ella terminó, yo dije apenas, «Eso parece muy pesado de llevar, hija». Ella se quedó en silencio por un instante y entonces dijo, con una sorpresa genuina en la voz, «Sí, papá, es bastante pesado en verdad. Gracias por escuchar». Gracias por escuchar. 56 años de hija y era la primera vez que ella me agradecía por eso. Aquello me rompió y me sanó al mismo tiempo. El tercer movimiento fue tomar la iniciativa sin esperar nada a cambio. Toda la vida esperé que ellos llamaran por obligación, que aparecieran en las fechas adecuadas por respeto al padre. Creía que era lo mínimo que me debían por lo que les había dado. Pero dar sin presencia no es amor, es una transacción, y ellos no me debían nada que yo no les hubiera cobrado de vuelta con intereses de frialdad y distancia. Comencé a enviar mensajes simples, sin reproches, sin culpa. Encontré una fotografía antigua en una cajita que Marta guardaba en el armario. Una foto de un viaje que hicimos al Parque Nacional de los Picos de Europa, cuando Renato aún estaba en el instituto. Los tres en el coche, cabellos al viento,
riendo de un chiste que ya no recuerdo cuál era. Fotografié la foto con el móvil y la envié al grupo en el que los tres me habían incluido hacía años y que yo rara vez usaba. Escribí apenas: encontré esto hoy y me quedé recordando cuánto disfruté de su compañía aquel día. Nunca lo dije en su momento. Lo estaba diciendo ahora. Renato respondió primero. Envió un emoji de corazón que yo me quedé mirando por unos 2 minutos sin saber muy bien qué sentir. Pero sentí. David escribió: «Qué foto linda, papá». Y Claudia puso: «Lo recuerdo como si fuera ayer». 3 respuestas pequeñas. Pero para un hombre que pasó 3 años escuchando el silencio del apartamento, aquellas 3 respuestas eran un mundo entero. El cuarto paso fue el más aterrador: revelar al hombre detrás de la armadura. Toda la vida nunca demostré debilidad a mis hijos. Incluso cuando la empresa pasó por momentos difíciles, incluso cuando la salud dio los primeros sustos, incluso cuando Marta y yo tuvimos crisis que casi rompieron el matrimonio, mantuve la fachada. Papá estaba bien. Papá tenía todo bajo control. Papá sabía lo que estaba haciendo. Pero una tarde en que David vino a visitarme por primera vez en mucho tiempo, nos sentamos en el balcón del apartamento tomando mate y yo simplemente dije la verdad: estoy solo, hijo. Tengo miedo del silencio de esta casa. Me despierto de madrugada y no sé bien qué hacer conmigo mismo. Digo esas cosas sin drama, pero con honestidad. David me miró con una expresión que nunca había visto en su rostro antes. No era pena, era algo más cercano al reconocimiento, como si él estuviera finalmente viendo al padre detrás del gerente, al hombre detrás de la autoridad. Él puso la mano en mi hombro y se quedó allí. No dijo nada por un tiempo. Solo se quedó allí. Y aquel silencio era completamente diferente de todos los silencios que vivimos juntos. Aquel silencio era compañía. El quinto aprendizaje fue el más duro de tragar: aceptar lo que ya no tiene arreglo. Hay obras de teatro de la escuela que nunca vi porque tenía una reunión. Hay momentos en que necesitaban consuelo y yo ofrecía consejo. Hay peleas que terminé con la última palabra cuando debería haber terminado con un abrazo. Esos años no vuelven. Ese tiempo ya no existe. Y una parte de mí va a llevar esto para siempre. No como castigo, sino como registro honesto de quién fui y de cómo elijo ser diferente ahora. En sexto ejercicio, y quizás lo que más me transformó en el día a día, fue aprender a escuchar de verdad. No escuchar para responder, no escuchar para corregir, escuchar para entender. Toda semana, cuando hablo con uno de mis hijos, hago preguntas sin ninguna agenda oculta. ¿Cómo te sientes con todo esto? ¿Qué te ha dado alegría últimamente? ¿Con qué has soñado? Y me quedo callado. Y escucho. Y descubro que mis hijos son personas increíbles que no me tomé la molestia de conocer mientras estaba demasiado ocupado siendo el padre perfecto. La última semana, Renato vino de Valencia a pasar un fin de semana. Durmió en la habitación que fue suya durante la adolescencia y que yo nunca toqué. Salimos a caminar a la orilla del río Manzanares una tarde de domingo, aquella luz dorada de fin de tarde que Madrid tiene cuando el día decide ser generoso. Y él me contó sobre una relación que había terminado, sobre un dolor que llevaba cargando solo hacía meses. Me contó eso a mí. Al padre al que siempre le había ocultado las cosas,
porque sabía que el Padre iba a juzgar. Me quedé en silencio escuchando. No dije que se había equivocado, no dije que lo había advertido. Dije apenas: qué difícil haber pasado por eso solo, hijo. Él paró de caminar, me miró y dijo: has cambiado, viejo. Y había ternura en aquel apodo que nunca había existido antes. Cambié, sí. A los 82 años cambié la certeza por la escucha, el orgullo por la presencia, la autoridad por el afecto. Entendí que tener razón puede ser una victoria muy solitaria. Pasé décadas ganando discusiones y perdiendo intimidad. Y aprendí, más tarde de lo que debía, que las palabras más poderosas que un padre puede decir no son «yo lo sabía», sino «yo estoy aquí y yo estoy escuchando». El tambor de la lavandería aquella madrugada de julio terminó de girar, y yo doblé mis camisas viejas con cuidado, sabiendo que el verdadero trabajo comenzaba fuera de aquellas puertas de cristal. Y ese es el trabajo que hago todos los días desde entonces: aparecer, sin armadura, sin certezas, sin el manual de cómo ser el Padre perfecto. Solo yo, mis hijos, y el tiempo que aún nos queda para construir algo verdadero con lo que ha quedado.